Muy buenas noches y bienvenidos un día más a su programa de salud aquí en la 8 de Castilla y León Televisión. Hoy vamos a hablar de Parkinson porque se celebra hoy el Día Mundial de esta enfermedad. Hablaremos también de una enfermedad rara, la conocida como el síndrome de Stickler, y por último de cirugía guiada por ordenador con Rodrigo Martínez Orcajo, y como siempre estará también Pilar San Martín. Comenzamos. No es la primera vez que nos visita en el plato de Cita Previa, seguro que la conocen. Hablamos de María Jesús Delgado. Muy buenas noches. Buenas noches. Presidenta de la asociación aquí en Burgos y con también el cargo a nivel nacional, ¿verdad? Sí. María Jesús, hoy celebramos el Día Mundial del Parkinson, una enfermedad en la que hay que romper muchos mitos, ¿verdad? Ese es un poco el lema de este año. El lema de este año: rompemos los mitos del Parkinson, porque pues aunque a mí o a nosotros nos puede parecer imposible, pero hay mucho desconocimiento, mucha falta de información y hay muchos mitos. Entonces, pues este año hemos decidido romper 5 por lo menos, y así a ver si poco a poco pues hacemos la enfermedad más sociable y más cercana. Lo conoce todo el mundo y no sufren el aislamiento social que sufren los enfermos. Me parece curioso que sea tan desconocida porque, según tengo entendido, la segunda enfermedad neurodegenerativa más prevalente, afecta hasta un 2% de la población en España, mayor de 65 años, y seguimos sin saber demasiado sobre ella, ¿no? Sí, es increíble, pero así es. Entonces, bueno, pues este año, y hoy como Día Mundial, pues en 44 asociaciones repartidas por toda España, pues estarán rompiendo los mitos del Parkinson. Y en Burgos también, claro. Vamos uno a uno. Si te parece, ¿cuál sería el primer mito que debemos destruir, ¿no? Pues mira, el primer mito es el Parkinson es temblor. Y no, para nada. Sí que un enfermo de Parkinson puede temblar. No todos los que tienen Parkinson tiemblan, ni tampoco los que no lo tienen quiere decir que no tiemblan. Los que no tienen Parkinson quiere decir que no tengan algún temblor. O sea, el Parkinson no es solo temblor, es más la depresión, los dolores, la rigidez. La ¿no? rigidez es mucho más, es más invalidante que el temblor. Que de hecho hay enfermos que dicen que como que se sienten bloqueados, que quieren hacer algo y que algo les impide el moverse, que es algo que no se conoce apenas y se achaca mucho más al temblor. Claro, se achaca más al temblor y sin embargo el temblor no da incapacidad y sin embargo otros síntomas pues sí que lo dan, o sea que no es solo el temblor, son más cosas. Luego también otro de los mitos muy frecuentes es que es solo de personas mayores. Pues para nada no es de personas mayores, porque ahora mismo estamos hablando de los 150.000 enfermos que hay en España, 1 de cada 5 tiene menos de 50 años. Es algo preocupante, ¿no? Lo podía ver esos datos en vuestra página web. Asusta, ¿no?, ver que gente tan joven puede padecer esta enfermedad. No, no asusta, es una enfermedad que no es de gente mayor, aunque tenga una prevalencia mayor a partir de 65 años, pero eso no quiere decir que de joven no puedas tener Parkinson, ¿no? Para nada, ya te digo, que 1 de cada 5 es menor de 50 años. ¿Pero los síntomas aparecen en la misma medida, aun siendo tan joven, o es que el diagnóstico en estas personas de 50 años es más precoz y entonces por eso se puede tratar antes? Se ha adelantado mucho en la investigación y en consecuencia de ello en diagnosticar la enfermedad. Es una enfermedad que no tiene una prueba, no tiene una radiografía, ni un análisis, ni incluso un escáner que te diga, que te lo hagan y te diga, pues usted tiene Parkinson. Es que no, es mucho más subjetivo, ¿no? Es el ojo clínico del médico, porque son una serie de síntomas, que todos unidos, pues el médico dice, tienes Parkinson, y efectivamente, pues ahí ya empiezan los tratamientos y ven
que mejoran muchísimo, ¿no? Entonces, claro, hasta ahora se tardaba muchísimo en llegar a ese diagnóstico, pero ahora que ya se sabe mucho, que se conoce neurológicamente hablando, los neurólogos mucho la enfermedad, como lo diagnostican antes y también se va al médico antes, baja un poco la media de edad, ¿no? Cuando tienes algún síntoma motor raro, algún temblor, algún fallo muscular, pues yo creo que, claro, aunque no conozcamos la enfermedad, pero sí que estamos a lo mejor más sensibilizados para una serie de dolores o de deficiencias, entonces vas al médico mucho antes. ¿Qué otros mitos tenemos que...? Pues otro mito que queremos quitar. Hemos hablado de los temblores, hemos hablado de gente mayor, sí. Creo que otro de ellos es que es mortal. Es mortal, pues para nada, no es una enfermedad mortal. En todos los estudios, en las estadísticas que hay, la prevalencia, la media es igual, o sea, la prevalencia es una muerte normal. De hecho, María Jesús, nadie muere de Parkinson, mueren con Parkinson. Eso es, por conocidos que he podido tener a mi alrededor, casi rápidamente, según empieza el tratamiento, empiezan también la mejora, ¿no?, en el paciente. Sí, hoy ellos lo llaman la luna de miel. Se recupera muchísimo, pero... Ellos lo llaman la luna de miel. Ten en cuenta que cuando ellos van al médico es porque tienen síntomas, porque ellos ya se encuentran mal. Si se encuentran mal, quiere decir que tienen un déficit de dopamina. O sea, que su cerebro, que hasta ahora estaba produciendo un montón de dopamina, pues deja de producirlo. Entonces, al dejar de tener esa dopamina, esa gasolina en el cerebro, pues empiezan los síntomas, empiezan a afectarte, ¿no?, los síntomas. Claro, cuando ellos van al médico, bueno, según los médicos, quiere decir cuando ya los síntomas son visibles y que te lo diagnostica un médico, quiere decir que llevas como unos 5 o 8 años ya con Parkinson. Increíble. Entonces te dan una medicación que es levodopa. Levodopa que al tomarla químicamente se convierte en dopamina en el cerebro y entonces ellos lo llaman la luna de miel, claro, pues empiezas a tomar lo que a ti te falta y entonces te encuentras bien porque ya no te falta nada, o sea, el coche ya con gasolina arranca, sin gasolina no puede arrancar y lo llaman la luna de miel. Entonces lo llaman luna de miel porque dura 5, 8, 10 años y luego, ¿qué pasa? Pues luego no pasa nada porque a cada uno tiene su Parkinson y cada uno tiene unos síntomas, pero luego pasa que empiezan los efectos secundarios de la medicación, que eso todavía hoy por hoy no estamos hay que trabajar un poco en ello, e investigar. Claro, y por eso es tan importante las asociaciones que son las que prestan las terapias rehabilitadoras. Ajá. Sin la medicación no pueden estar y sin las terapias pues tampoco, porque es la forma de mantenerse, de mantener un poco ahí controlado y a raya al Parkinson, un poco estabilizarlo, ¿no? Por que lo a menos, veces que no a veces se deja estabilizar y otras veces no, pero bueno, es la forma que tenemos, no hay otra, de afrontarlo. María Jesús, tenemos poquito tiempo, pero todavía nos quedan otros 2 mitos por delante. El de la soledad, ese me ha impactado a mí. ¿Por qué soledad? Ante el Parkinson está solo, puede pensar la gente. Pues no está solo para nada, porque aparte del cariño, el afecto y la atención de la familia y de los familiares, pues tienes los médicos y sobre todo, en este caso, las asociaciones, donde es una familia grande de Parkinson y donde ellos mejor que nadie te van a entender, porque ¿quién va a entender los síntomas de un parkinsoniano mejor que otro parkinsoniano? Cuando hablan de igual a igual es muy fácil entenderse, se ayudan mucho, hay grupos de autoayuda para ellos y para los familiares, los cuidadores principales, que sí que hay que cuidar al enfermo de Parkinson, pero a él ya le cuida el médico también. Nosotros tenemos que cuidar al enfermo, pero sobre todo al cuidador, que a ese no le cuida nadie, ni el enfermo ni el médico. Bueno, María Jesús, por lo menos hay que agradecérselo, se lo agradecemos a los cuidadores, ¿no? Sí, mucho, muchísimo. Y nos queda un último mito por delante, ¿qué sería? Que no hay nada que se pueda hacer contra el Parkinson, pues sí, hay todas estas terapias hablando, que hay rehabilitadoras, hay terapia. Claro, que hay mucha investigación
y que hay mucha vida por delante y que yo les digo que son las mismas personas que el día anterior de haberles diagnosticado el médico que tenían Parkinson. Es un mazazo muy grande, pero él es la misma persona que el día anterior. Luego, todo lo que estaba haciendo el día anterior a saber que tenía Parkinson, lo puede seguir haciendo al día siguiente. Yo entiendo que tiene que ser duro, que tiene que ser difícil ese momento del diagnóstico, pero también es cuando tenemos que empezar a levantarnos, ¿no? Una vez ya se sabe cuál es el problema, hay que atacarlo. Efectivamente, y luego hacia arriba. Desde la asociación pues queremos tener a los pacientes formados e informados, que sepan todo lo que es bueno para ellos. Ahora nos preocupa mucho el tema de la medicación, de los genéricos, de los tratamientos avanzados que se empiezan a poner menos por el tema de los recortes. Bueno, todas esas cosas nos preocupan mucho y todas esas cosas se informan y se forman en las asociaciones. María Jesús, tendrás que venir otro día también para informarnos y formarnos en esos aspectos, porque hoy ya nos quedamos sin tiempo. Así que muchas gracias por vuestra labor y por cuidar tanto de enfermos como de cuidadores. Muchísimas gracias a vosotros. Nosotros ahora seguimos, les vamos a ofrecer un reportaje sobre el síndrome de Stickler y acto seguido nos vamos con Rodrigo Martínez Orcajo para hablar sobre cirugía guiada por ordenador. El síndrome de Stickler es una enfermedad hereditaria catalogada como rara que surge a consecuencia de la escasez de colágeno. El colágeno es un componente muy importante a nivel óseo, entonces en donde hay, como digo yo, bisagra, es decir, donde doblan las articulaciones, es donde hay una mayor concentración de colágeno y ahí es donde suele fracasar. Al haber poco colágeno rompen los cartílagos, entonces las articulaciones pues normalmente acaban pues o con prótesis. Por lo tanto, los quirófanos es algo que está muy presente en nuestra vida. A veces hay medidas ortopédicas correctivas, porque puede haber una desviación de columna, sobre todo en la etapa adolescente. Pero bueno, prótesis de caderas, muchas veces hay articulaciones de los dedos de los pies, roturas de muñeca, escafoides o el escafolunar. Anunciata tiene 56 años, hace ya 10 que este síndrome le alejó de su trabajo. Aparentemente lleva una vida normal, pero lo cierto es que la enfermedad ha afectado sus articulaciones y huesos hasta el punto de no poder andar más de 50 metros. Se ha sometido ya a 13 operaciones y para soportar el dolor le suministran morfina. Todo ello condiciona su día a día. Te condiciona mucho, tus horarios no funcionan con el mismo reloj que pueden funcionar las de cualquier persona, porque tu vida útil con morfina, pues de las 24 horas del día, pues se te acorta a menos de la mitad. Tienes que programar tus actividades en función del dolor. Evidentemente eso es un recordatorio permanente de que tú no puedes hacer lo que hace cualquier persona. Pueden estar afectados 4 genes, por ello los síntomas también son diversos. En el caso de su hijo, los mayores problemas que ha tenido están relacionados con la patología ocular. Nací con una miopía magna de 12 o 13 dioptrías, entonces yo veía mal de un ojo, me tapaban el que veía bien para forzarlo, entonces esto me hacía estar siempre a la cola de mis compañeros, siempre tuve que estar en recuperaciones, ya no se pudo hacer nada porque era una cosa de salvar a la retina, se me había desprendido, me la agarraban por un lado, se desprendía por otro, era siempre diferentes técnicas, que si láser, que si gas, un cerclaje de silicona, bueno, diversas técnicas que fueron fallidas todas. Finalmente no se pudo hacer nada, me hicieron una prueba, el nervio óptico no dio resultado, entonces se optó por la única solución que era la vía estética o reparadora. En total entró en el quirófano 8 veces, la última para optar por la prótesis ocular, ya que no hubo forma de solucionar el desprendimiento. Se sabe poco de la enfermedad, aunque sí se ha observado que los síntomas se agravan cada generación. En mi familia somos 3 generaciones vivas con el síndrome de Stickler. Mi padre está en una residencia, tiene 90 años, ha perdido la vista a los 24, pero ha trabajado toda su vida. Mi padre se ha llegado a jubilar por edad cronológica. Yo, por ejemplo, ya estoy jubilada con una gran invalidez, pero desde hace 10 años. Entonces, se ha ido agravando al paso de las generaciones. Entonces, hasta que se descubrió que en esta familia había este problema, pues llegamos a 3 generaciones. Prácticamente, yo hasta que nacieron mis hijos no supe que padecíamos este problema. Una enfermedad invalidante muy difícil de llevar a nivel psicológico. Primero tienes que digerir que tú eres la portadora, con lo cual, bueno, entra ahí en la dinámica psicológica de la culpabilidad, yo diría entre comillas, porque realmente no eres consciente de ello y probablemente si lo supieras antes no hubieras tenido hijos, evidentemente. Y luego digerirlo para tus propios hijos, porque es mucho más duro, es decir, tú ya has andado un camino doloroso con la enfermedad, has llevado una vida diferente al resto del mundo por esa enfermedad y sabes lo que les espera. Hay temporadas, hay días, porque sobre todo cuando estás
en periodos de estrés y que no das. Entonces, por ejemplo, yo ahora acabo de llegar de un Erasmus de Italia y entonces ahí sí que noté verdaderamente que yo era como aparte. La gente, no porque me marginara ni mucho menos, pero yo me doy cuenta de mi limitación también, no puedo seguir el ritmo, ni siquiera para la fiesta y todo eso, pero yo tengo que acostarme una hora, levantarme a otra, si tengo que caminar mucho pues tampoco puedo hacerlo, entonces sí que somos iguales pero al mismo tiempo diferentes, o sea, no puedes eludir eso, entonces depende, psicológicamente son temporadas. La concienciación social creo que es un tema muy, muy importante porque ven que te arreglas, ven que te pones un tacón, ven que te pintas, que vas muy modernita y aparentemente si no dices nada, pues a esta chica no le pasa nada. Pero claro, yo tengo una autonomía de 50 metros y ya me tengo que sentar. Y yo tengo tarjeta de aparcamiento de minusválidos. Sí, con mi coche tengo toda la autonomía del mundo. Como digo yo, es mi silla de ruedas y no entra por la puerta del baño porque no cabe, que si no también lo metía, ¿no? Te ven salir y poner una tarjeta de minusválido en el parabrisas. Y bueno, no lo voy a repetir ahora, pero he oído verdaderas atrocidades, ¿no? Cada síntoma, cada operación es una nueva prueba que han de superar, pero a esta familia no se le pone nada por delante. Avanzan con paso firme hacia el futuro, luchando por mejorar cada día su calidad de vida. Volvemos a la clínica de implante aquí en Burgos, junto a la Plaza Mayor, para hablar con Rodrigo Martínez Orcajo. Muy buenas. Buenas noches, Carmen. ¿Todo bien, Rodrigo? Todo de cine, sí. Encantados de volver una vez más aquí a la clínica. El placer es mío, que vengáis, que aprendamos un poquito todos de todo y, oye, pues dar servicio a la población burgalesa es nuestra obligación, ¿no? Rodrigo, hoy vamos a hablar de lo que es la cirugía guiada por ordenador. Cuéntanos un poco qué consiste esta técnica. Pues bueno, en la actualidad, en la implantología disponemos de herramientas que nos van a hacer que las cirugías sean cada vez más exactas, más precisas y sobre todo mucho menos dolorosas. Por lo tanto, van a ser herramientas que ayuden al paciente y al odontólogo a que estas cirugías, pues sobre todo, sean mucho más efectivas. Hasta ahora en la implantología se había estudiado pues, diferentes modelos de implantes que, digámoslo así, enganchen mejor o peor en el hueso. Pero no se había visto una evolución de la técnica, no se había visto cómo mejorar esa técnica. Pues hoy por hoy podemos disponer de tecnología para estudiar qué forma de dientes le vamos a dar finalmente al paciente y cuál es la situación del hueso de ese paciente, para conjugar ambas ideas y poder posicionar los implantes en la situación ideal. Y además, antes de la propia cirugía, sin haberle tomado una sola medida al paciente, sin haber operado al paciente, podamos disponer de unos dientes provisionales que coloquemos en el mismo acto quirúrgico. De esa manera, pues el paciente va a entrar con unos dientes en mal estado y va a salir con unos dientes que cumplan la función estética que él requiera, ¿no? Para ver si lo he entendido bien, supongo que lo que se hace es una especie de reproducción de lo que es la boca del paciente y a partir de ahí en un programa informático... Efectivamente, lo que se hace es un estudio previo, un análisis previo de la estética de la boca del paciente. Entonces, en función de la futura estética que queramos dejar al paciente, se van a colocar los implantes favorablemente a esa estética que queremos dejar. Es decir, Carmen, nosotros cuando operábamos antes lo hacíamos con radiografías y más o menos pues era un dibujo en el que hacíamos en la radiografía que más o menos nos podíamos orientar en la angulación, la posición de los dientes, de los implantes, etc. Pero tú cuando tienes al paciente tumbado, que te está sangrando, que se mueve, que está con ansiedad, pues a veces siempre haces lo que puedas. Con esta técnica vamos a conseguir controlar esos problemas, vamos a conseguir controlar la efectividad de la cirugía, colocar los implantes en el sitio protéticamente o a nivel de estética más adecuado y en el sitio donde sabemos que con menor tasa vamos a tener fracaso, ¿no? Y dentro de esta técnica, esta técnica es aplicable a un 20% de pacientes. Ese es el principal problema que tiene, que de 100 pacientes que me entran solo puedo desarrollarla en 22, en 20 y 22. ¿Y por qué se descarta en ese otro porcentaje? Pues porque no se puede hacer la técnica original en pacientes que requieran la exodoncia de un diente o de varios dientes. Sin embargo, nosotros hemos diseñado, o he diseñado, una técnica en la cual podemos realizar las exodoncias al paciente, en el mismo momento colocarle los implantes y en el mismo momento colocarle esos dientes
que previamente hemos estudiado su confección en función de la estética propia de la cara del paciente, ¿no? Que es lo que se conoce como carga inmediata, ¿no? No. Nuestra técnica es una técnica de cirugía guiada por ordenador aplicable a pacientes que requieran la exodoncia de uno o más dientes. Y la carga inmediata es un concepto que es la colocación de unos dientes provisionales en el mismo acto quirúrgico o antes de las 48 primeras horas. Nosotros con esta técnica podemos ofrecer al paciente la mejor colocación de los implantes dentales posible y podemos ofrecerle la mejor estética posible en función pues, de todo el estudio previo que hemos realizado para confeccionar esta técnica, ¿no? Por eso podemos decir que es quizás la técnica más avanzada en la colocación de implantes dentales y en la restauración de estos mediante una prótesis provisional. Rodrigo, entonces, esta planificación lo que me imagino hace es que, por supuesto, el odontólogo vaya mucho más seguro, vaya, como por así decirlo, a tiro hecho. Pero ¿qué ventajas tiene luego para el paciente? Igual el posoperatorio es más sencillo, lo que es la intervención también tiene menos complicaciones. Pues mira, las principales ventajas que tiene para el paciente es que va a requerir menos número de visitas, porque simplemente con un escáner y un análisis previo de la estética ya podemos planificar la colocación de esos implantes y sobre todo que al paciente no le vamos a abrir la encía. Con la técnica tradicional lo que hay que hacer es una incisión en toda la encía, pelar la encía del hueso, tener el hueso expuesto, y entonces eso lo que causa es un acúmulo de líquidos posterior, que es lo que produce el edema y el hinchazón. Pues bien, con esta técnica al paciente no se le va a inflamar la cara, entonces le vamos a proveer de unos dientes provisionales, no se le va a inflamar y encima va a tener los implantes que él deseaba, ¿no? Rodrigo, ¿cuánto tiempo lleváis aplicando esta técnica? Pues desde el 2007 y estamos haciendo ya estudios con la Universidad de Valencia. Pero bueno, lo que hemos visto es que si los implantes dentales fracasan en un 9%, 8%, nosotros con esta técnica proveemos que los implantes van a fracasar entre un 3 y un 4%, con lo cual, mejorando la técnica, sabemos que hemos mejorado las tasas de éxito del tratamiento. Bueno, Rodrigo, ¿y qué se siente siendo pionero en este tipo de técnica? Pues nada, si te digo la verdad, porque nuestra misión es mejorar e incrementar el tratamiento de nuestros pacientes sin repercutirles más costo que una clínica tradicional y es nuestra labor organizarlo y pensar cómo podemos desarrollar esa técnica, ¿no? Entonces, en realidad, nada. Es lo que significa un instituto dental avanzado, ¿no? Es más allá de venir y que te traten, sino que vosotros investigáis, os dedicáis también a la docencia. Efectivamente, nuestra misión no solo es asistencial, nuestra misión es investigar cómo esa actividad asistencial la podemos proveer mejor a nuestros pacientes y a partir de ahí formar a nuestros profesionales pues para que cada día sean capaces de aplicar estas técnicas en España. Rodrigo, muchísimas gracias una vez más, nos tenemos que despedir ya. Nada, el placer es nuestro. Muchas gracias y volveremos a vernos pronto, espero. Sí, cuando quieras, ya sabéis que estáis bienvenidos. Pues ya nos despedimos de Rodrigo Martínez Orcajo aquí en la Clínica de Implante y continuamos con cita previa. Nos recibe ahora Pilar San Martín en la Clínica Nueva Vida. Muchas gracias, Pilar, por hacernos un huequito aquí. Gracias a ti por venir. Nosotros siempre encantados, que nos tratáis muy bien, aquí siempre lo decimos. Pilar, vamos ya con las preguntas de nuestros espectadores. Les recordamos brevemente que si tienen alguna pregunta pueden enviarla a citaprevia@rtvcgl.es y que aquí en el programa se la respondes tú. Bueno. Comenzamos con la primera pregunta de esta semana, que sería si puede el acné aparecer a cualquier edad y si empeora con el estrés o una mala alimentación. Bueno, puede aparecer a cualquier edad, pero siempre está más relacionado con la edad, con la pubertad, con la edad más o menos entre los 15, los 20 años y en relación con las hormonas, con el desarrollo hormonal. Hay un tipo de acné que se llama rosácea que aparece en adultos y que suele aparecer más tarde también, pero tiene un poco las características un poco diferentes. Y luego, bueno, que si hay factores que lo empeoran, pues bueno, sí, no se puede generalizar, para todo el mundo no vale todo, porque hay alimentos que a una persona le pueden afectar más que a otros, o el estrés le puede afectar a una persona más que a otra, pero bueno, sí que hay
O sea que generalmente si, por ejemplo, tenemos problemas de acné o problemas del estómago, pues siempre el estrés va un poco como a la parte más débil, ¿no? Siempre va a la parte más débil y siempre aumenta un poco el acné cuando se está estresado. De acuerdo, Pilar. La siguiente pregunta de esta semana es ¿qué es un eczema? Bueno, un eczema es una reacción de la piel ante algo, es una enfermedad de la piel que la lesión básica es un enrojecimiento de la piel y encima una descamación. Suele picar y suele afectar en los niños pequeños, es el eczema atópico el más frecuente y suele afectar a flexuras, en la cara algunas veces, detrás de las rodillas, a veces en la zona de la espalda, encima de los glúteos. Y bueno, pues suele ser crónico y suele desencadenarse también ante determinadas cosas, como puede ser el estrés, las infecciones respiratorias, alguna vez está relacionada con algunas enfermedades, con alimentos. Y bueno, no sé cuál era la otra pregunta. La otra pregunta es eso, si se mejora con... se mejora con el mar, con el agua de mar y también con el sol, aunque claro, no es, esto es un poco un arma de doble filo, no puedes decir tiene eczema, póngase al sol, hay que protegerse del sol también, poner protección solar, pero sí que es verdad que en las zonas de playa mejora. O sea, son dos factores además que suelen ayudar en general a todo lo que tenga que ver con la piel, ¿no? Tanto el agua de mar como el sol. Siempre con protección, ¿verdad? Siempre con protección. Y la siguiente pregunta es si recomiendas vacunar de varicela. Bueno, más que recomiendas, si entra dentro de la cartilla, si hay que vacunarse de varicela o no. Bueno, la vacuna de la varicela es un poco optativa para los padres cuando los niños son menores de 11 años. Hablando de de calendario vacunal que hay aquí en Castilla y León. Entonces, a partir de los 15 meses se puede vacunar y eso es voluntario. ¿Recomendable? Pues bueno, hay casos y casos, como todas las vacunas, no se puede decir que no sean recomendables, todas las vacunas nos protegen de determinadas enfermedades y bueno, siempre... Habría que valorarlo un poco con el médico el caso del niño, ¿no? Eso es, cada caso. Si el niño no ha pasado la varicela a los 11 años, ya entra en la cartilla vacunal, en el calendario vacunal de Castilla y León, la vacuna de la varicela, que se ponen 2 dosis. Y hasta los 14 años estaría cubierta. Si el niño no ha pasado la varicela y pasan los 14 años, pues ya, si quiere vacunarse, tiene que ponérsela por su cuenta, o en un adulto lo mismo. ¿Y el hecho de que se vacune significa que no le va a pasar o que va a ser de forma más leve? Pues una sola vacuna, por eso se ponen 2 dosis, una sola vacuna no da una protección total, hay que poner 2 vacunas, aunque algunas veces pueden pasar una pequeña varicela, una reacción pequeña con alguna ampollita, con algún granito, pero bueno, la idea de las vacunas es que te protejan al 100% de la enfermedad a la que sobre la que se pone. Eso es. La última pregunta ya de hoy, Pilar, sería ¿qué nos puede pasar si bebemos agua no potable? Una pregunta un poco genérica, me imagino que serán muchas cosas, bueno, ¿no? Pues muchas cosas, dependiendo de dónde esté el agua y que contenga ese agua. Entonces, desde diarreas hasta vómitos, hasta infecciones graves, según dónde estemos bebiendo esa agua o según pues, los contaminantes que pueda tener. No es recomendable beber agua que no sea potable. Hay que fijarse siempre, ¿no? En las fuentes y demás tienen el cartelito oportuno. Eso es. ¿Y qué debemos hacer si notamos alguno de esos síntomas, igual que hemos bebido en una fuente, pues no sé, por algún camino o alguna cosa así? Pues un poco dependiendo de los síntomas que tengamos. Si solo tenemos vómitos y diarrea, pues evitar la deshidratación, bebiendo líquidos, bebiendo sueros y un poco pues con una alimentación adecuada. Si ya todo eso va a más y empezamos con fiebre, con vómitos, una intolerancia oral importante, ya acudir a un centro médico. Y lo mejor, como siempre, prevenir y tener cuidado y no beberla, ¿no? Mejor prevenir. Pilar, pues ya para finalizar la entrevista, recordamos que si tienen alguna pregunta que nos pueden enviar a citaprevia@rtvcil.es. Si quieren volver a ver el programa, también pueden hacerlo en nuestro canal de YouTube y para cualquier tipo de consulta y para ponerse en contacto con nosotros también estamos en Twitter y en Facebook. Pilar, muchísimas gracias una semana más. Nada, muchas gracias a ti. Y nos vemos la semana que viene. Hasta la próxima semana. Nosotros nos despedimos ya, que pasen una feliz semana y cuídense.